Ya, lista, lista aquí. Ok, súper. Tú me indicas, ¿ya comenzamos? Ya comenzamos. Muy bien. Bueno, queridos asistentes, muchas gracias por seguir con nosotros en este primer Congreso de Holocausto, Perspectivas Actuales para un Camino hacia la Paz. Es para nosotros un gran honor presentarles hoy al señor Luis Opatovsky, quien emergió como un faro de luz enfrentando inimaginables desafíos y adversidades durante uno de los periodos más oscuros de la humanidad. A través de esta entrevista tendremos la oportunidad única de escuchar de primera mano las experiencias y los recuerdos del señor Opatovsky y de reflexionar sobre las lecciones que su testimonio nos ofrece en este mundo actual. Quiero recordarle de la manera más atenta a todos los presentes el ir anotando sus dudas en el chat, que serán contestadas por orden de aparición por nuestros invitados. En nombre de todos nosotros, queremos expresar nuestra más sincera gratitud al señor Opatovsky por su valentía al compartir su historia con nosotros. ¿Cómo está, señor Luis? Muy bien, buenos días a todos. Buenos días a Samantha, buenos días a Carla. Y le agradezco mucho haberme invitado en ese primer Congreso Internacional del Holocausto. Gracias a usted por aceptar y por estar aquí con nosotros. Dígame, ¿en qué país y año nació? Yo nací en Bruselas, Bélgica. Muy bien. Por favor, platíquenos sobre su familia, amigos y conocidos de su infancia. Ujú. Que platiques amigos y familia de su infancia En la familia. y amigos de la infancia. Bueno, además de que explicar, que antes de la guerra, antes de 1940, en Bélgica, se vivía tranquila, la comunidad judía vivía tranquila, había sinagoga, había lugar de reunión y no había problema prácticamente. En Bélgica estaba tranquilo. Yo iba a la escuela, no tenía problema con los muchachos, ahí todas las escuelas son públicas, allá prácticamente no hay privada en esa época. Entonces, estaba perfecto. En toda la escuela, creo que había como que 500 alumnos y a lo mejor éramos unos 5 judíos nada más, porque vivíamos en el rumbo, porque allá en Europa es donde tú vivas, tienes que ir a la escuela. Entonces, no había ningún problema absoluto. Nosotros también jugamos, íbamos a todas partes, al parque, a jugar, y había buena comunicación. Pero Muy todo bien. Sí, cuando sí, el sí. 10 de mayo de 1940 a las 5:30 de la mañana, cuando el ejército alemán nazi invadió Bélgica, Francia y Holanda sin previo aviso. Ok. Entonces, en ese momento ya cambió totalmente. Inmediatamente detrás del ejército, al cabo de 2, 3 semanas, ocupan todo el país, más Bélgica y los demás. Entonces, inmediatamente impusieron las leyes antisemitas. Ok. ¿Qué cosas cambiaron en su vida cuando comenzó la guerra? Bueno, cuando invadieron estos países. Bueno, cuando hubo la invasión, inmediatamente los alemanes pusieron la ley antisemita. Lo primero fue que un día mi mamá me llevó a la escuela, porque en camiones caminando, llegamos a la escuela y el portero nos dijo, no puede entrar. ¿Y por qué? Es un orden del director que no se puede entrar. Y vino el director y nos dijo, vea señor, lo siento mucho, pero no es orden mía, sino es orden de las autoridades alemanas, que no puede estar niños judíos en esa escuela. Bueno, entonces me tuve que regresar y entonces inmediatamente vi que ir a un parque, y inmediatamente había letreros prohibidos en judíos a la entrada de un parque, del cine, el transporte público, museos, y sentí luego un rechazo de mis propios amigos, que no es rechazo, sino pues ya no se juntaban conmigo, ya había la gente estaba ya con miedo, había un miedo porque las autoridades alemanas pues se pusieron, inclusive inmediatamente reglamento, inmediatamente pusieron la famosa estrella amarilla que tuvo que poner, y entonces ya no en la calle, ya era problema, no falta gente que se aprovechó, que empezó a insultar, gritarnos, tuvimos que caminar inclusive, no en la banqueta, tuvimos que caminar en la calle, estaba prohibido,
cuando venía, nos encontramos cada una alemana, hay que ponerse firme, saludarlo y, así poner, como si fuéramos misioneros. Bueno, entonces, un cambio terrible, terrible. Mis padres me dijeron, no, no puedes salir a la calle, no salgan, no, no van a jugar contigo, no puedes ir a un lado. Después también los alimentos, inmediatamente se implementó un razonamiento de alimento, entonces a todo el mundo dieron una tarjeta, un carnet especial, donde ahí estaba apuntado lo que podían comer, pero le pusieron una J, entonces la J de judío, Juden en alemán, y únicamente podíamos ir a ciertos lugares, especialmente donde podían los judíos ir a recoger algún alimento, que era ya de segundo, tercero, yo creo, porque no pudimos entrar, bueno, en esa época no había autoservicio ni súper, sino las tiendas como se usa en Europa, había únicamente alguna que había y ahí únicamente podíamos ir allá. Así empezó. Muy bien. Bueno, yo tengo entendido que usted y su familia se escondieron durante un tiempo, ¿cierto? ¿Nos puede platicar, por favor, cómo y dónde se escondieron? Y un favorcito, ¿nos podría hablar un poquito más fuerte y Sí, enfocando un poco más a la cámara, por favor? sí. Vea, Gracias. inmediatamente también a los hombres y les pidió que fueran a trabajar en la delegación, como se puede llamar delegación, y entonces mi padre fue, pero resultó que al cabo de unos meses, unos regresaban, algunos no regresaban, y era algo estaba pasando, porque desgraciadamente era sin noticia lo que había pasado en Polonia, que ya tenía un año prácticamente en guerra, que fue el 1 de septiembre de 1939, y aquí estamos en 40. Lo que pasa es que inmediatamente también los alemanes, cuando vinieron, en esa época no había celular, no había televisión, no había comunicación como ahorita. Únicamente había o el periódico o el radio. Y los dos comunicación inmediatamente fue tomada por ellos y entonces pusieron con sus noticias y no sé, totalmente, bueno, después sé que es falsas, donde no sabíamos lo que estaba ocurriendo. El único era por el radio. Entonces también, inmediatamente los alemanes y pusieron a los judíos, primero había que regresar si teníamos radio, para que no tuviéramos comunicación, porque en esa época uno sintonizaba la BBC de Londres. Entonces había que regresar los rayos. Después pidieron que toda oferta de valor había que regresar a la comandancia, iban a dar un recibo, que eran nomás para guardarlos, porque, bueno, para guardarlos nada más. Entonces antes ya ve que todo era de plata, no era como ahorita de plástico, de vidrio, en los candelabros que se usaba para la cena, candelabro, pedían dinero, joyas, cosas de valores, si tuviera uno, y hasta ropa de cama, de casa, pidieron que la gente llevara ahí el edrón y daban un papel que yo vi que, bueno, dijeron que no, qué valor puede tener ese papel. Bueno, ese es un principio. Pero después, luego también, después de semana empezaron a desaparecer unas personas, ya sea la esposa o el hijo o la madre, iba a buscar a su hijo, iba a la delegación, y lo que se llama como delegación, que es la comandancia alemana, y dice, no, no se preocupe, está trabajando, aquí lo tenemos, está durmiendo, está tranquilo, todo está tranquilo. Entonces, después, por una semana, 2 o 3 semanas, ya era sospechoso. Entonces, había comités antifascistas judíos y belgas, sobre todo comunistas, que dijeron, comunistas judíos, y un no judío que dijo, no, ya hay peligro, donde pueden. Entonces, no, no sé, me llevaban un Ártico, me llevaban a la bodega, me llevaban un sótano, y depende, varios días, porque un día puede estar en una parte y otra parte ahí, porque no se recuerda que Bélgica, Bruselas, es un país pequeño, no es México, que tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados, y en Bélgica, Bruselas es la colonia de la Ciudad de México. Entonces, era muy difícil y muy fácil
que lo localizaron uno porque no pueden ni caminar a la calle con el letrero ahí que nos pusieron de la estrella como letrero, inmediatamente nos hubieran agarrado. Entonces tuvimos que ir a la campiña, lo que se llama, y ahí campesinos y estos belgas, hay que decir, nos escondieron, belga y católicos, porque Bélgica es un país 90% católico, nos ayudaron, nos protegieron, pero también varios días porque era peligroso estar, había mucha gente que delataban gente porque daban dinero por un judío, exactamente, entonces no falta en todos los lados del mundo gente mala que buscaban hacernos daño en ese sentido, y bueno, ¿qué pasó? Bueno, hasta que un día desgraciadamente fuimos denunciados, me imagino, y la terrible policía alemana, la que se llama Gestapo, que es la policía secreta, nos agarró y fuimos detenidos en una granja que nos localizaron y no había manera de escapar, ahí no se puede escapar. Definitivamente eran momentos muy difíciles para usted, su familia, sus amigos, sus conocidos. La verdad es que entre todo eso, como usted menciona, ¿no? Había personas buenas que también se arriesgaban. Entonces, pues realmente, pues sí, ¿no? Eran más los buenos que gobernaban, pero pues por el miedo tal vez no hacían varias cosas, o como usted menciona, les ayudaban varios días, pero pues también ellos corrían peligro, como sea, tenían familia, pues sí, muy difícil, la verdad, muy triste y muy fuerte escuchar su testimonio. Y bueno, usted dice que no sabe como tal quién fue o la persona o las personas que los reportaron, ¿verdad? Que los denunció. Y disculpe, cuando ustedes fueron deportados, a dónde y a dónde fueron deportados y cómo eran estos viajes en los famosos trenes de la muerte? Bueno, después de que nos localizaron, que nos detuvieron, como si fuéramos, no sé, delincuentes, con malos tratos, con gritos, no sé, así fácil con un papel o hay un oficio de que estamos detenidos, sino con brutalidad y terror. Nos subieron en una camioneta y nos llevaron a una penitenciaría que está cerca, en Dasein, cerca de Bruselas, es la famosa cárcel. Nos llevan a un patio que es el tamaño como la mitad del Zócalo y entramos ahí y quedamos asombrados porque había cientos de gente y también no éramos solos, cientos de gente en el piso, acostado, sentado porque no había sillas, no había nada y esperamos qué pasó. Todo el mundo preguntaba, pero llegamos y se preguntó qué pasó, ¿no? Y esperamos que a ver qué va a pasar. Pasó, no sé, unas horas, un día más o menos. Dormimos prácticamente a la medianoche a la intemperie. Tuvimos suerte que no hacía frío porque Bélgica no es México, no es un país tropical, pero antes se me olvidó decirle, cuando ya nos agarraron las policías nazi, dijeron que cada uno llevaba una maleta con 10 kilos de cosas, suéteres que se taparan, algo de alimento, porque íbamos a hacer un viaje. Ellos ya de esa época ya nos dijeron, los mismos policías, la Gestapo, que debíamos entonces mi mamá me dio una maletita, ¿qué podía yo cargar? Y 10 kilos, ¿qué se puede meter? Un suéter, un pantaloncito, unos calcetines, algo de ropita, y cada quien se llevó. Y entonces llegamos allá al patio, y bueno, como sea, se pasó la noche. El otro día siguiente anunciaron ahí que íbamos a estar esperando un tren que nos iba a llevar a un lugar donde íbamos a descansar, donde íbamos a trabajar, que no se preocupe, bueno, yo no, que los señores iban a trabajar, que no se preocupara, cada quien su oficio, iba a estar muy bien, que nos preparamos, porque no iba a pasar absolutamente nada. Todo fue a base de mentiras, precisamente, todo es mentira, y ¿qué podemos saber? Uno, claro, en esos momentos, no hay comunicación con nadie, porque nadie sabía de qué se trataba. No sabíamos, estábamos totalmente bloqueados. Hay alguna información, lo que pasaba
a varios miles de kilómetros que en Polonia, porque ahí sí ya empezó la matanza. Y aquí no se sabe absolutamente nada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Uno dice hay que subir, subimos, claro. Vino un tren, pero quedamos un poco eh, es, sorprendido porque no era un tren de pasajero, así que hay sus asientos y su ventana, sino eran trenes, ya sabemos, vagones de carga de animales y ahí tuvimos que subirnos. Bueno, subimos y que empujones a donde cabía, no sé, 50 pesos pues pagado, nos metían como 70 80. Estamos, como dicen, como en sardinas. Y ese tren, después vimos a un rincón, había una cubeta, que era el baño, no había baño, una cubeta, la ventana era, yo creo que 10 por 5 de tamaño, la ventana, todo lo más estaba oscuro, no había lámpara. Y bueno, no había otra manera, porque también la subida no fue así de que se pusieron pesados, sino tranquilamente, pues, está uno, como dice, como borrego, bueno, en esos momentos, había que seguir las órdenes y tranquilamente subimos a la quena ahí y ya, después se cerró la puerta y a ver qué pasaba. Totalmente Bueno, con engaños, o sea, muy triste, ¿no? Y como dice usted, o sea, lo que se decía en otras partes de Europa, pues era eso, ¿no? Porque donde usted vivía, la región donde usted se encontraba, pues no se escuchaba todos estos rumores, ¿cierto? Y bueno, por ejemplo, a ya te ustedes y a su familia, cuando los subieron al tren, los trataban mal, los trataban con respeto. Y otra pregunta. ¿Cuántos años tenía usted y con cuántos miembros de su familia iba? ¿Iba con su mamá, iba con su papá, con sus hermanos, con algún tío, algún abuelo? No, vea, yo únicamente era mi mamá, mi papá y yo. Yo tengo dos hermanos, pero nacieron después de la guerra. De esa época nomás era yo solo, el único. Y abuelos y abuelos, toda mi familia vivía en Polonia, en Polonia. Mis padres se habían ido de Polonia en 1930 y tanto, y entonces emigraron a Bélgica, pero toda familia, ¿ok? Y no tenemos noticias de ellos, justamente. Y claro, en el vagón subía jóvenes, subía gente adulta, enfermas, bebés, madres embarazadas, de todo tipo de gente. Imagínense, y no conocíamos unos. Claro, encontrar mucha gente conocida, más o menos, de la comunidad, y todo el mundo dice, pues, ¿a dónde nos llevan? ¿Qué va a pasar? No sabíamos, porque no dijeron ni dónde se va, nomás dijeron que iba a un lugar tranquilo, que vamos a estar muy bien, que nos preocupamos, y vamos a pero había un terror, todos estábamos con un miedo, sino un terror terrible. Yo todo el tiempo estaba abrazado a mi mamá, a mi papá, no podía, no sabía qué hacer, no sabíamos en ese momento estaba totalmente descontrolado y bueno, cerró el vagón y a ver, como dice uno, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver qué va a pasar. Después, Condiciones inhumanas y muy tristes, porque como usted menciona, o sea, el vagón era para determinada cantidad de gente y los multiplicaban, ¿no? Gente en el piso, gente agonizando, malos olores, tengo entendido que no había baño, entonces eran pues vagones, bueno, más bien trenes que no tenían la capacidad como para el viaje, ¿no? Porque usted menciona que ellos les dijeron a usted y a su familia que iban a hacer un viaje, pero pues al ver el tren es como un viaje en este transporte, pues como que desde ahí ya va mal la cosa, ¿no? Muy, muy triste, la verdad, muy, muy, muy difícil escuchar todo esto. Y disculpe, bueno, después de que usted baja del tren, ¿cuál fue su impresión al lugar a donde llegó y a dónde llegó? le voy a decir todavía del tren, ese tren, el vagón, más bien el vagón, como le había dicho, no hay baño, obviamente, había una cubeta que a la media hora ya se llenó, entonces imagínense, la necesidad fisiológica había que hacerla en la ropa, no de otra manera, imagínense el olor, gente adulta, y también había bancas, ¿sabes? Que está tirada, si se podía en el piso,
y madres necesitaban bebés que recién nacidos, necesitaban la leche, no tenían ni hacer esto, una cosa terrible, gritando y llorando. Era un caos terrible dentro del mismo vagón, entre el mismo, con la gente se entiende uno, lo que sí, pues nos fuimos avanzando y empezó a cambiar el clima, empezó a entrar bastante frío y bueno, la ropa que había llevado no era tanto así para preparar el invierno. Entonces, hubo un detalle importante que gente adulta, religiosa, judía, ya ve que usan abajo una playera especial que se llama tzitzit, entonces se la quitaban, o el suéter, ellos mismos que tienen un chaleco o algo, gente adulta ya grande, y nos daba a los niños acercándose, dice, no, quieren que cuidaran y que no, no se sabía todavía de decir tanto de si qué va a pasar, sino nos estaban cuidando para que sobreviviéramos, porque sabía que algo no era, no iba a ser llegar a Disneylandia, iba a ser problemático, y más con los nazis, como nos trataban siempre. Entonces trataban de agarrarme, me pusieron a mí también esa camiseta con los hilitos, que lo sigue guardando hasta la fecha. Alguno me dio un suéter, unos guantes, así lo que se podía. Bueno, perfecto. Pasó, yo creo que estuve ahí como día y medio, 2 días, día y noche. En la noche llegó, de repente llegó el tren y se paró. Entonces, no sabemos qué pasó, se paró, porque se paró. Al poco ratito se abrieron las puertas a medianoche, me imagino como 11, 12 de la noche, una oscuridad total, y de repente hubo unas luces que alumbraron como unos faros sobre los vagones, abrieron la puerta y gritaron en alemán, bájese, raus, raus, baje, schnell, schnell, que es la palabra alemana, schnell, raus, es bajarse rápido. La gente tiene que bajarse, los que no podían lo arrastraban, lo quitaban. Fue el recibimiento que totalmente paralizó a la gente quedó paralizada de ese cambio porque nunca se imaginaba. Había perros, había gente con látigos, gritando, bajando. Gente, desgraciadamente, había gente que falleció en el camino, ¿ok? No tenía medicina, madres que estaban gritando que sus bebés ya se estaban muriendo, no tiene alimento. Bueno, como sea, como fuera, arrastras allá a gente que no bajaba y los bajaron. A todos los pararon adelante, hombres, mujeres, niños, todos juntos. Tuvimos que poner, dijeron, la maleta, que cada uno ponga su maleta aquí adelante y vamos a llevarlos a, entre comillas, descansar. Entonces, inmediatamente también separaron, dijeron de un lado a mujeres, de un lado para hombres y de otro joven niños de 6 a 12 años. De ese grupo y vamos a llevarlos. Entonces, tuvimos que dejar las maletas. Sin maleta, nos llevaron y llegamos a esas cabañas, que se puede llamar, de madera, donde llegamos, precisamente eran literas de madera, en donde dijeron que debe dormir niños, jóvenes, 5 en cada uno, abajo o arriba. Bueno, entonces ya me tocó y no había cobija, era como paja lo que había pedazos de trapo, no sé, alguna cosa, pero el cansancio, el miedo, el terror es tan grande que no, apenas nos acostamos y dormimos y había que pasar el otro día. Así fue el primer momento de la llegada. Sí, muy, muy impactante todo esto. O sea, 5 personas en una cama, me lo imagino así muy feo, ¿no? Como ustedes usó la expresión, como sardinas. Disculpe, ¿cómo se llamaba el campo de concentración al que usted llegó? Perdón, sí, cuando llegamos había un letrero que decía campo de concentración Stutthof. Nunca habíamos ido en la vida a ese lugar, ni sabíamos dónde estábamos. Después, ya nos dimos cuenta que Stutthof queda al norte de Alemania, arriba de Hamburgo,
pegadito a lo que la zona tuvo el conflicto siempre de Alemania y Polonia de Danzig, que era Alemania en esa época. Actualmente es Polonia, porque es ese pedazo que le quitan a Alemania, pero a Prusia, era la Prusia enfrente del mar Báltico, o sea, un lugar bastante frío, también en época, en las épocas. Era en el norte de Alemania. No, pues, se puede decir, no tan lejos del camino arriba de Múnich, más arriba. Exactamente, y se llama Stuttgart. Ahí está una vista, ya está la entrada, ya están las famosas cabañas o casas o como se puede llamar precisamente. Y esta es la entrada, bueno, ahorita es actualmente, pero había una vía del tren que entraba adentro y ahí la gente se bajaba. Exactamente. Mm, muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que la mayoría aquí conocemos las emblemáticas pijamas de rayas. Bueno, me gustaría saber si usted también las portaba, qué era lo que comía, qué hacía normalmente un niño de su edad, bueno, usted, en ese tipo de campos. ¿Trabajaba, hacía algo, iba a la escuela? ¿Qué era lo que hacía? Perdón. Bueno, precisamente entonces llegamos esa noche y dormimos allá. El otro día, precisamente ya hubo una llamada a las 5:30 de la mañana, todos desvelados, así todo con frío, con terror. Nos fuimos todos al patio y ahí a cada uno, donde estamos nosotros ya separando a los jóvenes, a los niños, y nos dieron un paquete o unas cosas, que era un pantalón y una camisa las de raya precisamente, como si fueran prisioneros. Y tuvimos que todos ahí mismo desvestirnos, dejar la ropa que cada uno llevaba, sus zapatos, sus calcetines, sus suéteres, su chamarra. Aconsejan ahí unos que están ahí que los suéteres que trataban de poner abajo de la ropa, abajo de la camisa, esa, por lo menos los guantes, si se podía agarrar los guantes, pero los zapatos sí se cambió de una especie de pantuflas o chanclas, voy a llamar, y media rota, media sucias. Y bueno, como unos eran del mismo, los dos del mismo pie, después se trataron de cambiar. También la ropa no estaba clasificado. Dice que le diera, si tú eres de tamaño de talla 6 o del 8, a veces te daba un pantalón chiquito y la camisa grande, y el otro al revés. Entonces, se hizo el cambio, así nos dejaron ahí. Uno cambiaba el pantalón, que me quedaba 3/4, bueno, no está abajo, pero por lo menos ya podía ser la cintura. Y así fue un tiempo, y así es. Entonces regresamos. Bueno, y ya de ahí nos regresamos ahora después de eso empezó el alimentos. ¿Cómo fue los alimentos? A cada quien, que estábamos iniciando en cuadros de 20 niños, cada 20, uno dijeron que cada quien a la mañana va a haber un llamado y hay que decir su número, porque no su nombre. Allá ya, llegando ahí, ya no tenemos un nombre, sino un número. Entonces, si hoy me tocaba el 5, hay que decir 5 en alemán. En alemán no se puede decir yo más que el alemán. Si a lo mejor mañana me toca el 8, el 10, o el 15, o el 2, o no sé. Así es, hay que decir su nombre. Inmediatamente, que ya terminaron de pusir la ropa, nos formamos otra vez y nos dieron un pocillo de ese tipo de peltre que se usaba antes. Lo colgamos sin cubierto. Dije, no, nos van a dar los alimentos, digamos, como una especie de olla como la que se usa aquí de tamales, y con una cuchara ahí, nos pusieron ahí adentro, no sé qué era, un tipo de sopa, tipo de café, no sé, pero el hambre, el frío, el terror, uno con las manos, si había algo adentro grueso, ahí comía, se tomaba, y si no se tomaba líquido, no sé qué era efectivamente. Esto era el desayuno. Dijo que al mediodía va a haber lo mismo, va a haber comida. No, dije, no han dicho qué va a ser. Y en la noche lo mismo, va a haber 3 veces, como al mediodía. Bueno, regresamos allá
Bueno, el primer día, el segundo día estaba toda la cosa tranquilo, no había absolutamente, nos tenían así descansando, se puede decir, ahí, cada quien. También había que tomar en cuenta que empezó cada quien a buscar sus, no conocidos, porque no reconocidos, sino de su idioma. Porque resulta de que había niños que hablaban rusos, o hablaban alemán, o hablaban húngaro, o hablaban polaco, y yo hablaba francés en esa época. Entonces, cada quien buscaba compañero que podían uno comunicarse, también es un detalle muy importante, porque no lo mismo un adulto, uno de niño, ¿cómo hablas con una persona que llega y habla polaco? No sé quién era, no sé, bueno, pero bueno, resulta de que nos juntamos ese grupo de gente que habla francés de Bélgica o de Holanda o de Francia. Entonces, ya había también un grupo importante. Entonces, ahí está. Regresamos ahí está, después de unos días, me dijeron, no, pues hay que hacer cosas. ¿Cuál es el trabajo que hacía? Había que limpiar las letrinas, que había letrina, la letrina era una tabla muy grande, donde había cada metro un hoyo, no había intimidad, y la gente tiene que hacer su necesidad delante de la gente, no había ahí, había que limpiar, recoger. No es que sea basura, no se va a limpiar, porque no es que tener una escoba y ponte a limpiar, una jerga. No, no. A ver que recoger más de desperdicios. ¿Qué había en esa fábrica? Al principio se trató de otras cosas, tenía una cosa para muebles, para ropa, pero con el tiempo que nosotros tuvimos en el 54, ya viendo el problema ellos que tenían del armamento, ya se hizo cosa de armamento, cosa militar. Entonces, ahí se hacía piezas para aviones, para tanques, para fusiles, todo lo que está. Aparte, no lejos de ahí se empezó el primero los cohetes, los V1 y V2. Ahí, entonces me imagino que nunca nos llevamos a la fábrica, pero imagino que hay esas piezas y los adultos tienen que hacer eso, trabajar tanto hombres como mujeres. Y nosotros tenemos que recoger esto. Después, ¿qué pasa del estudio? No había escuela, no había estudio, no enseñaba nada, no daban alimento, no había golosina, no había pan, no había comida. O sea, había que recoger y era un campo grande, tenía, yo me imagino, más de 100, creo que 120 hectáreas. Entonces es una cosa ya, imagínense cuánto desperdicio había en todos lados. Y aparte dentro de las mismas cabañas, que ahí sí podíamos entrar cuando no estábamos adultos, había tirado muchas cosas, bueno, de todo, ropa, zapatos, lentes, no sé, tantas cosas desperdiciadas. Entonces, había bastante que hacer. Ahí al mediodía regresamos, nos juntaban nuevamente en la plaza, en ese patio, y ahí nuevamente hacíamos la fila, nos daban el mismo alimento, a lo mejor a veces tenían más líquido, a veces tenían más cosas adentro, no sabemos, era pedazo, no sé, de papa, de lechuga, o jitomate, o ajo y papas. Ahí en Alemania se usan mucho las papas, pero no papas no eran papas fritas, así que no, sino, bueno, no sabíamos qué era, pero sí se hablaba y eran cosas de desperdicio totalmente, ¿no? Pero se come todo. El agua, daban de repente algo, no sé qué tipo de agua. Muchas veces cuando uno tenía sed con el tiempo y cuando estaba lloviendo, tomaba agua de la lluvia, porque no había ahí llegar a la cocina o a alguna parte abrir el grifo y salía agua tibia o agua caliente. Eso no existía. Bueno, son cosas que es muy difícil. Me imagino hasta la fecha, yo también pienso muchas veces día y noche y hasta la fecha no sacaba de eso hace más
años, casi 80, que cómo pudo de sobrevivir, pues sí, es como esa, porque no dormir bien, no estar bien cubierto, no tener a sus padres, no comer, vivir en una tensión y un terror es terrible, pero yo creo que estamos en ese momento como autómatas, estamos como robots, y en un momento tú no pierdes su noción, ya no puedes hacer lo que tú quieras en tu mente, se vuelve a hacer que eres como un esclavo totalmente. Si te dicen, camina, camina, si sienta, sienta, aunque no quieras. Ese es precisamente lo que buscaban los nazis, de que la gente no pudiera rebelarse, que la gente no pensara, eso es precisamente que están haciendo, a borrar de la mente todo cosa positiva, y nomás terror, y que el único que podía mandar era la raza aria y los alemanes, nada más. Y eso llegaron a ser precisamente en los campos. Claro, hubo levantamiento, gracias a Dios sí hubo, pero yo sé que los levantamientos fue muchas veces gracias a que vinieron soldados, ya sea rusos, bueno, en esa época rusos, y ahí en Polonia más bien, y yo tenía nociones militares, porque uno de civil, ¿qué puede hacer? No sabe uno cómo funciona la granada, no sabe uno cómo funciona un rifle. Entonces, yo creo que ese momento sí es difícil, porque muchas veces, porque, bueno, claro, sí se levantan en muchos lados, pero muchas veces, porque siempre han dicho, fuimos como borregos, no, no es que somos borregos, que estamos automatizados, no había manera, era la gente, tanta presión que teníamos que no pensaba otra cosa, más que hacer lo que nos decían, lo que había que hacer, no había otra manera. Es que de Bueno, verdad, con todo lo que cuenta, yo no logro como asimilar todo esto que vivió, ¿no? O sea, la impresión de ver, bueno, desde el tren, ¿no? De ver cadáveres desde ahí, gente agonizando, bebés, personas mayores. Luego baja del tren y se encuentra con este campo en donde los empiezan a hablar, como dice usted, primero en un idioma que no entiende, ¿no? Y con otras personas con las que tampoco se puede comunicar porque no lo entienden y usted no lo entiende. Ahora sí que es como señas, ¿no? O sea, la supervivencia en su máximo esplendor, porque cómo, ¿de qué otra forma te puedes comunicar? O sea, muy, muy cruel y muy inhumano todo esto que usted vivió, ¿no? Siendo tan pequeño, siendo pues tan chiquito, separado de sus padres, de su familia, de sus conocidos y llegando a un lugar pues que no, ¿no? Yo como usted dice, más como robot, porque yo creo que en la mente todavía hasta la fecha no se logra como asimilar, ¿no? Todavía hasta la fecha vemos documentales y es muy impactante, o sea, creo que nunca vamos a entender el dolor de una persona que estuvo ahí y nunca vamos a alcanzar a comprender como la magnitud de toda la maldad de la que el hombre puede ser capaz. Muy triste, la verdad, y muy fuerte tratar de asimilar todo lo que nos está contando. Pero bueno, por ve, favor, mande perdón, sí. no, ese campo, le quiero decir, no era un campo como en Polonia, que la gente bajaba de los trenes, inmediatamente la mayoría se quitaban la ropa, dizque iban al baño y los asesinaban en cama de gas. Ahí no era de esa forma, ahí la matanza era por el agotamiento de los adultos. Todos los días, precisamente, cuando salimos en la madrugada, encontramos en los caminos cadáveres, porque la gente, imagínense, gente joven, lo que sea, un señor joven, pero sin alimento, con un maltrato y adulto, todos los días. Y claro, una de las labores también nuestra, precisamente, era jalar los cadáveres, algunos un niño ahí, todos que jalar y meten en la carreta. Exactamente, todo es muy difícil. Y le digo, son hasta la fecha, muchas veces yo en la noche precisamente, yo con la edad que tengo, pues se va uno acordando y recordar muchas cosas de la infancia. Y es cuando más me acuerdo cosas que hace 20, 30, 40 años no me acordaba, no daba importancia. Y entonces sí me doy a pensar de que cómo puede sobrevivir. A ver, ¿cómo sobrevive uno ahí? Siempre he dicho tres maneras de sobrevivir. Es la casualidad, el destino o Dios. No hay de otra manera.
Hay son películas de Superman, de que se escapa, que hay helicópteros, que tiene un Rambo y cosas. Eso no existe. Todo el campo estaba rodeado de alambres electrificados. Había, aparte después de esas vallas, había un pantano. Después de eso, todo el campo alrededor estaba todo minado, totalmente minado. No sé, no, bueno, no tengo, no sé, no tiene esa comunicación, pero no creo que de ese campo se haya podido haber salvado a alguien, porque estaba tan cuidado y tan metida, aparte cada 100 metros más o menos había una caseta con soldados, día y noche con administrador, en la noche había luces que estaban todo el tiempo dando vueltas en los caminos, o sea que no creo. También no puede ser dato, pero no creo que se pueda haber salvado. Aparte, era igual afuera que adentro, más el problema ahí estamos en Alemania, y en Alemania, así, chista, todo, todo, no es que no, no judío, pero no lo creyó. La de la propaganda Goebbels, que durmió ahí, fue también un poco más del pueblo. Y claro, no digo, no lo niego al principio, el gobierno nazi pues hizo cosas para el pueblo, precisamente para cambiar un poco la situación que había caótica, por eso subió precisamente el gobierno nazi. Entonces, la gente lo apoyó. Entonces, afuera, ¿quién iba a recibir? Igual, no era imposible, con la ropa, sin dinero, ya ve que sin, ¿cómo va uno a subir el tren? Aparte no conocíamos dónde estamos, ¿tá? Es como si nos meten en el campo y ¿cómo llegamos? ¿Dónde salimos? ¿Dónde está la carretera? ¿Dónde está? En esa época puede ser hace casi 80 años, cómo era el mundo, ¿no? Muy diferente de la tecnología actualmente. Entonces, no creo que se haya salvado a alguien de ahí. Entonces, se moría la gente y, claro, había camas de gas que se quemaban los de eso porque no había panteón. En un campo había panteón, por eso quemaban a la gente precisamente, porque ¿dónde enterraban a la gente? Tanta gente que todos los llamaban. Tengo entendido que ahí hubo más de 110,000 o 120,000 presos que se llegaron a ese campo desde que se inauguró hasta que se cerró. Entonces, imagínense toda la gente que murió, y yo que el 80% falleció de trabajo, de cansancio, enfermedad, de malos tratos, de tantas cosas que no faltan, porque es terrible. Gente que se quitó la vida, de todas cosas. Que pues no hablemos de bebés, de mujeres embarazadas que las mataban directamente y no quieren que hubiera testigos precisamente. A duras penas, bajo peligro, a veces en la noche oíamos que tocaban la casa, bueno, la baraca, y qué pasaba, llegaba un señor y decía, yo me llamo Sánchez y busco a mi hijo Sánchez, y entonces todos nos acercamos junto a la pared y él decía, oye, tú estás aquí todavía, todos acercarle el hijo, dice, sí, aquí estoy, y cada uno dice, oye, manda un saludo a mi mamá, a mi papá, se llama así, aquí estamos viviendo, ahí está. Y también decía, sobreviven, traten de sobrevivir, niños, jóvenes, ustedes, los jóvenes, traten de sobrevivir, para que, eso sí, decían en francés, en ruso, en polaco, en mucho idioma, traten de sobrevivir para explicar al mundo. De ese momento ya nos estaban pidiendo con lágrimas, con dolor, que pudiéramos dar el testimonio que algún día íbamos a salir, porque también con el tiempo cambió un poco la situación del campo. ¿Por qué cambió? Debido a cuando perdió los nazis la guerra de Stalingrado, que fue la primera guerra, la batalla más grande que perdieron. Entonces, y aparte que el ejército rojo ruso empezó ahí caminando ¿cómo se llama? Liberando parte de Rusia que habían invadido, después entra la Ucrania. Entonces todo eso se empezó a oír voces
claro, los guardias empiezan a hablar y la gente, algunos hombres que hablan alemán, y ahí se hablan con ellos y les están diciendo que algo estamos haciendo. Entonces, sí, esas eran las noticias que había, pero eran rumores, no había así que diga, sino rumor que los alemanes estaban perdiendo la guerra, estaban ya los restos rojos, porque hablan todo de ese lado, no hablan del otro lado. Todavía no había el famoso desembarco el día D, ¿no? Sino los rusos ya se hablaba de que iban poco a poco para atrás y para atrás y para atrás. Entonces había oportunidad ahí donde decían los adultos que se acercaban que sobrevivan jóvenes, sobrevivan, porque estoy seguro que les va a llegar el día de la liberación. Eso había. Un detalle muy importante que quiero explicar, que muchas veces nos preguntan, llegaba, algunas madres llegaban, pero ¿cómo llegaban? ¿Cómo podían pagar? ¿Cómo pagaban? No había joyas, no había dinero, no había cosas de lujo. ¿Cómo pagaban? Abajo de sexo, entregándose para saber de su hijo si vivía o no vivía. Era terrible. Bueno, Disculpe, señor Luis, ¿usted tenía contacto con sus papitos? ¿Con su mamá, con su papá? No tenía ningún contacto. ¿Ellos estaban en el mismo campo? sí, mismo campo, en otra parte, totalmente separados totalmente, no tenemos noticias. A tal grado que cuando ya hubo lo que llaman la liberación, ¿cómo fue? Porque antes, todos los días a las 5:30 de la mañana había tocado una sirena y todos tuvimos que levantarnos, ponernos firmes, entrar los soldados y todo, bueno, alemán, todo en alemán. Había que caminar como soldados, siendo niños, jóvenes, al patio y había que pasar lista, como le había dicho, lista después del posible la comida. Ese día eran las 5:30 de la mañana, las 6, las 7, las 6, 7, no había ruido, no oíamos ni las sirenas siquiera. Algunos que abrieron un poco la puerta o se asomó un poco por la ventana y vieron, no había movimiento, era tranquilo. Eso pasó varias horas, hasta que de repente la puerta de la entrada se abrió así fuerte y entraron mujeres, hombres ahí buscando, gritando. No sabemos qué se trataba. Resulta, eran las madres, la mayoría madres, que buscaban a su hijo. Yo no sabía a quién buscar, porque imagínense, un año no habían visto a mi mamá, que fue mi mamá, totalmente desnutrida, totalmente delgada, totalmente el pelo, no había ido al salón, totalmente, imagínense de esa manera, y yo estaba sucio de todo, despeinado, de la ropa rota, todas esas. Empezó a gritar Luis, Luis, Luis. Yo no entendía. Y créemelo, cuando en ese momento que se me acercó y me abrazó, no sabía quién era. No lo conocí. Tanto estaba yo, ¿cómo se llama? Fuera de la onda, totalmente no lo reconocí. Hasta que me dijo, yo soy tu mamá, y me abrazó, me besó, y bueno, o sea, así no pasa a mí, me pasó esto a muchos jóvenes que no conocíamos, porque imagínense un año estar en esa forma y otros tenían más tiempo, era irreconocible, delgado y todo. Bueno, después ya se salió y entonces ya llegó allá el ejército ruso, soviético, abrió las puertas, entraron tanques, entraron armamento y detrás de ellos inmediatamente ambulancias, doctores, enfermeras y avisaron que inmediatamente, inmediatamente primero una gran parte con los niños nos separaron y dijeron, vengas aquí, no coman nada lo que vayan a dar, y nos cuidaron. Y ya, Muy eso, desgarrador, muy triste, la verdad, es que, o sea, no logro ni siquiera entenderlo bien, la verdad, o sea,
Me da mucho coraje, me da mucha impotencia. Ay, no sé, tengo como todas las emociones aquí. Quiero llorar. Estoy pues sintiendo su dolor, la verdad, muy triste. Perdón. Bueno, ¿Cómo terminó usted viviendo aquí en México? ¿no? ¿Cómo te Ah, terminó? ¿cómo terminó usted viviendo aquí en México? ¿Viajó con sus papitos? ¿Tenía Bueno, familia aquí? prácticamente después de estar ahí un tiempo, le preguntan a quién de qué país eres. Entonces, mi papá dijo, no somos de Bélgica. Entonces, dijeron, ok, de ahí nos mandan a la zona americana y después de americana regresamos a nuestra casa. Bueno, lo que era casa, lo que quedó. Ya, ¿cómo a México? Bueno, a México venimos porque después de la guerra, eh, bueno, desgraciadamente nos dimos cuenta que el único sobreviviente prácticamente éramos nosotros, nuestra familia, éramos, me imagino, 70, 80, porque mi papá, su familia tiene 8 hermanos, todos casados, todos con hijos, y antiguamente ya ve que no era uno o dos hijos, la mayoría es 4 o 5 hijos. Entonces, imagínate, un lado, mi mamá lo mismo, haber sido una familia muy grande y no quedó nadie, absolutamente nadie. Entonces, pero aquí en México había un hermano de mi mamá que logró, cuando empezó la guerra, en 1940, escaparse de París, él vivía en París, llegar a Marsella, al sur de Francia, y de ahí a África, y de ahí logró subir en un barco a México, llegó a México. Entonces nos buscó por las listas, que mandaban listas en todo el mundo de la Cruz Roja, y él buscó Bélgica, Bélgica, y nos encontró. Entonces él nos hizo papeles que tardó un tiempo de año y precisamente ya nos mandó en el año 1900, ese es el boleto, precisamente, sí, el pasaje, con el barco que salimos de Ostende, cerca de Amberes a México, es el barco ese belga, un barco de carga, con 2 cabinas, no había los paseos de barcos que hay en Miami, de eso que Disneylandia no existe en esa época. Tardamos 28 días para llegar al barco. Hizo escala de 3 días en Miami y de ahí a México a Veracruz. Y aquí llegamos y el barco, antes de llegar al puerto, se paró antes porque subo inmigración y salubridad. Inmediatamente tomó un barco él, una lancha, y se acercó al barco, nos bajó y pasamos una noche, me acuerdo, de diligencia allá en Veracruz y después el día siguiente a México. ¿Usted ha regresado a Bélgica? Cuando había en Eh, México. Perdón, ¿usted ha regresado a Bélgica en todo este tiempo? ¿O ya no volvió a regresar? ¿Regresó al campo de Sí, sí, concentración? no, no, campo no, en absoluto, ahí no puedo, imposible. En lo que sí regresé varias veces, regresé 2 veces más. La última vez ya pasó como 40 años, la última vez, porque no tengo nadie. Nosotros nada más tenemos una tía que también, que se salvó, una hermana de mi papá, que vivía en Bélgica, y mi papá lo trajo a México y se fue a vivir a Estados Unidos. Entonces no había nadie, no quedó nadie, que cada uno quedó a su familia. Yo había gente, amigos, que yo era joven, que iba a encontrar. Entonces no he ido más. Claro, estoy en comunicación con Bélgica, nada más, pero no he regresado, definitivamente. Pero eso de los campos, no he querido ir. Tuve el honor de que la señorita Samantha fue al campo y me llevó un folleto del campo, que fue muy difícil leerlo, definitivamente, pero bueno. Pero sí, quiero agradecer a la comunidad judía de México e Israel, que 2 veces me invitó, que yo he llevado muchachos a la marcha, lo que llaman Marcha a la Vida, uno en el 2019, que después se suspendió por la pandemia, y el último del año pasado, que llevé a 400 y 300 muchachos. Aquí está una vista donde está mi bar mitzvah a los 80 años, el cóctel de Margarita en Jerusalén, y ahí abajo estoy frente de una fosa común cerca de Varsovia, en un pueblo polaco,
vivían 5.000 judíos que los llevaban al bosque, ahí los ametrallaron, hombres, niños, bebés, a todo, y los enterraron ahí en Polonia. Y la tercera, esto en el muro de los lamentos, Corte de la Maravilla, que le llaman en hebreo, rezando, agradeciendo a Dios que estoy vivo, gracias a Dios. Son las tres imágenes. Mis los 80, la visita en Polonia, en la fosa común, y finalmente junto al muro de Jerusalén. De verdad, o sea, yo Ahí está. siento muy feo con todo lo que nos está contando. Es que no sé ni qué decirle, ni qué responderle. Creo que no hay palabras para Claro. decirle, ni siquiera se comparan o consuelen. De verdad, yo siento mucha impotencia, estoy enojada. Disculpe, señor Luis, ¿cómo rehizo su vida aquí en México? ¿Estudió aquí? ¿Se casó aquí? ¿Tuvo hijos aquí? ¿Qué hizo después de que llegó aquí a México? Vea, bueno, después, bueno, hay que tomar en cuenta que yo era un joven, ¿no? Definitivamente. Ya llegando a México, bueno, me integré inmediatamente a la escuela. Yo estudié, ¿no?, pública, porque en mis países estaba acostumbrado a estudiar el Politécnico. Y aquí está precisamente la credencial, la primera credencial del Politécnico de la Escuela Superior de Ingeniería Textil, donde yo estudié Ingeniería Textil. Y bueno, la vida sigue, hay que olvidarse de las cosas, hay que pensar otra cosa y claro, y tuve un tiempo como una especie de terapia tomando y bueno, ya uno va de joven, me creo otro tipo de marca, efectivamente. No es lo mismo un adulto, ¿no? Porque no, un adulto vio delante la matanza, la cosa terrible. Uno de joven en esa época no era el terror nada más, y estamos como paralizados, no sabemos qué se trataba. Pero bueno, la vida sigue y bueno, me casé, hice una familia, gracias a Dios tengo ahorita 12 nietos y va a haber en camino más, tengo 7 nietos, bisnietos, 7 nietos, bisnietos, aquí estoy con un hijo mío ahí a la derecha, arriba, abajo con otros 2 hijos míos, ahí festejaban cuando tenía 80 años. Pues se va, no olvidar, no se puede olvidar es imposible, yo toda la noche, todos los días sí me acuerdo, y más si veo una película o veo una foto de cualquier cosa, pues inmediatamente, ¿no? Pero hay que sobrevivir, definitivamente. Por eso yo siempre he dicho, no perdono y no olvido, definitivamente es imposible. Pero bueno, he tratado con gente alemana, definitivamente, actualmente, pero son jóvenes. ¿Qué tiene? O sea, es difícil para mí entender y por eso no he querido ir a Alemania nunca. Tuve que ir a Alemania en 2019 que el avión se paró porque había un boleto de la Lufthansa y yo hablé a Israel y les dije que me mandaran el boleto. Por favor, yo no puedo ir a Alemania, no quiero ir a Alemania. Y dije, lo siento, señor Luis, pero ya hay 400 boletos y ¿qué hacemos? Ya está usted es el que los lleva, los guía y no podemos cambiar el camino. Y entonces, ¿qué pude hacer? Tuve que estar en el aeropuerto, estar ahí con el ramino de la comunidad aquí, Ramat Shalom. Lo que sí hicimos en el aeropuerto, pusimos a rezar, pusimos el manto, el talit, lo que se llama, pusimos y rezamos. Toda la gente se quedó así, viéndonos y dijimos, aquí estamos, y gritamos en español, no en alemán ahí, y gritamos aquí, los judíos, aquí estamos judíos, seguimos, no pudimos, y nunca vamos a poder. El pueblo judío es eterno, el pueblo judío es eterno. Y aparte en Múnich, que llegaba el avión, es donde nació el nazismo, precisamente. Hitler empezó con mente malditos allá en Múnich, una cantidad ahí. Entonces, eso me sentía agradable, que pude rezar allá esa vez en Alemania, porque en esa época, que ya en la liberación no había nada, no teníamos nada. Y mis padres no tenían nada. Pero ahí sí pude, como debe ser, y dijimos, no, aquí seguimos y el pueblo judío es eterno. Ese es el mensaje que nos quiere decir a todo el mundo. Y hasta
Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Eterno. señor Luis, por abrirnos su corazón, por contarnos estas experiencias. Y bueno, a continuación queremos abrir el diálogo con el público, por lo que abriremos la sesión de preguntas y respuestas por orden de aparición en el chat. Ahí está el campo. Bueno, en lo que Carlita ve las preguntas, el señor Luis decía que yo tuve la oportunidad de ir al campo. El año pasado, rápidamente, yo fui a Polonia y especialmente visité Stutthof porque, pues, la verdad, el señor Luis para mí es muy especial y su historia ha impactado mi vida y sé que la de todos ustedes ahorita. Entonces, yo estuve ahí, hoy en día es un museo, así como lo es Auschwitz y otros campos de concentración. Tienen, obviamente, pues, objetos originales de los prisioneros que estuvieron ahí. Está todavía la entrada original, un vagón original, bueno, muchas cosas, ¿no? Para aprender de lo que pasó ahí, que no suceda de nuevo. Y bueno, yo lo hice como homenaje al señor Luis y también hasta dejé una foto de él aquí en ese monumento que ven, que hay un monumento para los judíos y para los católicos cristianos que estuvieron ahí, que también hubieron muchos católicos, sacerdotes, monjas, etcétera. Bueno, retomando el tema de las preguntas, Vero escribió en el chat si usted ha escrito su biografía. Bueno, yo estoy preparando un libro, precisamente ya espero en este año, sí, dar un libro, porque me han preguntado y sí, tengo mucho material, definitivamente, ahorita con la segunda vez que he ido a Polonia y todo, pues ya, Israel, bueno, he ido varias veces ahí, pues sí, ya sí quiero, espero este año dar al público y a los jóvenes un libro explicando la historia, que sea mi historia, y que se va a llamar Sobreviví. Ese ya tengo el título. No tengo el libro todavía preparado totalmente, pero tengo el título, por lo menos. Muy bien, muchísimas gracias. Pregunta Raquel Keiler, ¿qué edad tenía cuando sucedió todo esto? Yo tenía 6 años, totalmente. Y 7, pues 7 y medio más o menos salí, más o menos 6 y media, 7. Totalmente lúcido, porque ahí está. Preguntan en el chat, ¿cuánto tiempo estuvo usted en los campos de concentración? Pues no, totalmente me imagino que entre 8 y 9 meses estuve ya. Cuando ya estaba, bueno, más aproximada al final de la guerra, pero los alemanes siguen matando judíos todos los días, quieren acabar con nosotros, que no han podido nunca, pero siguen unos 10 meses, me imagino, más o menos, 8 o 10 meses. La compañera María Fernanda tiene una pregunta y dice, señor Luis, todo el respeto, cariño y reconocimiento de honor, usted es inreíble. La pregunta, ¿qué le diría usted a los jóvenes de hoy y cómo les intentaría motivar a que se interesen en este tema? Bueno, exactamente. Yo primero les digo que tengan tolerancia, que es lo más importante. Que respeten a la gente, aunque tenga otra religión, que tenga otras costumbres, que sea moreno, que sea blanco, que sea, no importa el color, respetar a la gente. Que cada quien siempre hay que decir gracias, aunque sea el portero, que sea el chofer, que sea la mesera, que el mesero, hay que tener respeto. Y es lo que siento actualmente realmente en el mundo, no hablamos de México, el mundo ha bajado mucho ese respeto, hay que tener respeto a la gente adulta, a esta, pero más bien los jóvenes que no estén al pendiente de esas ideas radicales de la raza superior o de algún pueblo superior o religión superior. No existe eso, todos somos iguales, todos nacemos iguales, sin ropa, sin nada, y todos nos vamos sin nada. Entonces ahí está, pero bueno, la maldad a la gente es terrible. Desde que el primer hombre existió en la tierra, desde Abel y Caín, Caín mató a su hermano hace miles de años, varios miles de años, y hoy
imagínate cómo está ahorita. Todos los días hay problemas en todo el mundo. Entonces, que sea tranquilo, que respeten cada quien su manera de ser, como sea, no importa hombre o mujer, y que eso es muy importante, precisamente. Respetar y ser tolerante, y no aceptar todas esas ideas que actualmente, por medio de tanta tecnología, actualmente llegan anuncios de todos lados prometiendo el cielo y no el paraíso, lo cual no es cierto. Así no es el mundo. Hay que trabajar, hay que saludar, hay que tener buenos compañeros. Como encontré una buena esposa, gracias a Dios, yo tengo una buena esposa que me ha ayudado, tengo buenos hijos que me han ayudado, tengo todo. ¿Qué más quiero de la vida? Gracias a Dios. Dios, se podemos decir, me agradecido, y que agradezco. Todos los días yo rezo, porque agradezco todas las bondades que me ha dado. Y eso es mucho más que toda la maldad que tuve en la juventud, la niñez. Entonces, esa bondad que he tenido en mi casa, con mi familia, con mis amigos, con todos, me ha ayudado a ser un colchón que me ha ayudado a sobrevivir todo el dolor que tenía tremendo con el tiempo. Muchísimas gracias, señor Luis. De verdad, este testimonio fue muy fuerte, muy, muy triste. La verdad, yo no le desearía eso a nadie de nuevo. Entonces es una muy buena reflexión para no volver a cometer los mismos horrores, ¿no? Yo no considero que sean errores, son horrores. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer congreso. Muchas gracias también a todos los asistentes, a Sam Rodríguez, a la licenciada Jessie Lepe Pantoja, a su hijo que nos está ayudando por ahí. Muchísimas gracias a todos los que preguntan, a todos los que agradecen. Y pues bueno, no sé, te paso a Jessie, paso a Sam. Muchas gracias, Carlita. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, señor Luis, por conmovernos hasta lo más profundo con su testimonio. Y a todos ustedes asistentes por estar aquí con nosotros. Nos gustaría tomar una foto de la sesión para que tengamos de recuerdo con el señor Luis. Entonces, les pedimos que si quieren pueden prender su cámara para que salgan en la foto. Muchísimas gracias a todos por permanecer con nosotros a lo largo de todas estas sesiones. Y Sammy, tú la tomas, ¿verdad? Sí. A ver, Adelante. vamos, esperamos un minutito que ya varios están prendiendo las cámaras, así que gusto verles a todos, de todas las edades, de varios lugares, qué gusto de verdad ver sus caritas ahorita que están prendiendo la cámara. Shalom a todos. A ver, Paz. vamos a tomar una foto. Sí, paz, gracias, señor Luis, shalom. A ver, ahorita no manden mensaje en el chat, porfa, para que no tapen la foto. Ok, 1, 2, 3. A ver, un minuto más porque tenemos mucha gente aquí. Ok, 1, 2, 3. Listo. No, pues qué gusto de verdad que hayan estado con nosotros todo este día por haber permanecido. Y pues antes de despedirnos, nada más te dejo otra vez, Jessy, el micrófono para el último anuncio del diplomado y los libros. Les recordamos también que esto no ha acabado. El día de mañana nos vemos para continuar con nuestra programación, pero si ustedes tienen un interés intelectual especial respecto a estos temas, los invitamos a entrar al diplomado con especialidad en Holocausto, Genocidio y Derechos Humanos, que está coordinado por la Universidad Ort, junto con el Museo Memoria y Tolerancia y la Universidad Hebraica y Benay Brid. Entonces, están invitados en caso de que quieran continuar estudios respecto a estos temas. Y también de nuestros libros, tenemos libros disponibles todavía. Cuando ustedes hicieron la inscripción en nuestra página para este congreso, se les dio la opción de comprar algunos libros, adquirir unos ejemplares que Mario Sinai trajo desde Israel, o el testimonio escrito de Shea Gilbert, escrito por su hijo Aaron Gilbert, en donde se cuenta su historia de supervivencia. En cualquier caso, ahorita tenemos solo estos libros en caso de que pasen a disponibilidad
podemos anunciarles de otros. Pero bueno, ahorita solo tenemos estos disponibles, pocos ejemplares. Si quieren uno, escríbanos. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias al señor Luis, que siempre es como un héroe para nosotros. Y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego a todos, muchas gracias. Un abrazo, señor Luis, todo el equipo. Un abrazo, muchas gracias. Nos vemos mañana. Ahí les Bye, mandamos hasta luego. mañana. Gracias, hasta luego, señor Luis.